Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos de la Escuela Normal Superior? El día de hoy conoceremos las funciones de un texto expositivo. Bienvenidos a mi canal, soy el profe Gus. Sean ustedes bienvenidos. Antes que nada, vamos a recordar qué son los textos expositivos. Nos dice que es la función primordial del texto informativo, es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Está presente en todas las ciencias, tanto en la física, matemáticas y la biología como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. En las asignaturas del área físico-matemática, la forma característica se adopta la explicación en la demostración. ¿Y cuáles son las características principales de los textos expositivos? Pues son las siguientes. Predominan las oraciones enunciativas. Se utiliza la tercera persona, los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. El registro es formal, se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos. Y por último, no se utilizan expresiones subjetivas. Todo tendrá que ser de manera objetiva, formal y se puede utilizar las variantes de primera, tercera persona. Ahora pasaremos a las funciones de un texto expositivo. Es informativo porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. Es explicativo porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Es directivo porque funciona como guía de la lectura presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no lo son. Te preguntarás cómo se organiza la información en un texto expositivo. Pues bien, te voy a contar. La información en este tipo de textos no se presenta siempre del mismo modo, sino que observaremos distintas formas de organización discursiva, a saber. Primero, tenemos la descripción, que consiste en la agrupación de ideas por mera asociación. Segundo término tenemos la seriación, que presentan componentes organizativos referidos a un determinado orden o graduación. En tercer punto tenemos la causalidad, que expone las razones o fundamentos por los cuales se produce la sucesión de ideas. En cuarto punto tenemos el problema-solución, que presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda posibles soluciones. Y por último tenemos la comparación u oposición, que presenta semejanzas o diferencias entre los elementos diversos. A continuación te presentaré algunos ejemplos. En todo texto expositivo es fundamental la presencia de los conectores lógicos. Este tipo de conectores indican la organización estructural del texto. ¿Cuáles son las más frecuentes? Para la seriación, además, después, también, asimismo, por añadidura, primero, el que sigue, etc. Y para la causalidad, entonces, por lo tanto, por eso, por consiguiente, así que, por qué, con el fin de, etc. Para la estructura, problema-solución, utilizaremos del mismo modo, similarmente, semejantemente a, etc. Pero a pesar de, sin embargo, al contrario, por otra parte, si bien, etc. Estos son algunos ejemplos de lo que estamos utilizando. Ahora conoceremos algunas pautas didácticas. El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar los conocimientos que se tienen sobre un tema, por lo que la lectura debe ser lenta y reflexiva. Recomendamos volver sobre cada párrafo, interrogarse sobre lo que se lee y establecer relaciones con los conocimientos previos que poseamos. Acostumbrémonos y acostumbremos a nuestros alumnos a seguir los siguientes pasos. Lee con detenimiento cada párrafo. Reconoce las ideas principales de cada párrafo. Se pueden señalar con el texto y realizar acotaciones marginales que sinteticen la idea de este párrafo. Conectar las ideas entre sí, permitiendo de este modo la progresión temática. Organizar jerárquicamente las ideas, reconocer la trama que conecta las ideas principales entre sí y por último, identificar el tema del texto. A continuación conoceremos estrategias para la comprensión. Primero, desarrollaremos estrategias de comprensión lectora diversas de acuerdo al tipo de textos que abordamos. En el caso del texto expositivo, podemos reorganizar la información por medio de cuadros sinópticos, mapas conceptuales de línea de tiempo y de acuerdo a la trama que tenga el texto expositivo. Los textos expositivos de trama narrativa suelen desarrollar procesos históricos o procesos naturales. Para estos textos es apropiado desarrollar una línea de tiempo o un esquema que grafique una secuencia de pasos. Los textos expositivos con trama descriptiva son aquellos textos clasificatorios que organizan la información en clases y subclases. Este tipo de trama es muy común en las escuelas.
Haciendo uso de algunas otras estrategias, podemos trabajar con nuestros alumnos con la definición de un diccionario y solicitarles que realicen un mapa semántico que grafique la información del siguiente texto. Por ejemplo, a continuación citamos una definición del molusco, que es un texto expositivo con trama descriptiva. Y ahí los alumnos buscarán ese concepto que nos ayudará para que conozcan su descripción, así como su significado. Podemos pedirles también que seleccionen un texto expositivo con una trama narrativa y realicen una línea del tiempo que grafique la información que contiene. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. Recuerda, soy el Profe Gus, suscríbete a mi canal y regálame un me gusta. En la parte de abajo te dejo el link para que puedas buscar la información. Hasta la próxima, nos vemos la siguiente clase.